Bendito sea Dios. Dios bendiga a cada persona que escuche esta palabra. Es palabra de Dios, palabra que Dios puso en mi corazón para compartir. Ayer tenía que hacer un trabajo en la iglesia y no pude estar por cuestiones de salud. Así que le doy gracias a la persona que participó dando una enseñanza. Que el Señor la bendiga y que bendiga a todo el que escuchó. En este día quiero hablarles algo que Dios había puesto en mi corazón, pensando lo que es Dios con el hombre. Y sobre todo pensaba en mi persona. ¿Cuánto tengo que agradecerle a Dios por haberme salvado? Pero luego que me salvó, como yo digo siempre, es una lucha permanente el permanecer en Cristo como Él quiere que sea. Y a Cristo, como he titulado esta enseñanza y porque está escrita, para ganar a Cristo. A Cristo lo tenemos que ganar cada día, hermano. Porque ser cristiano no es un juego. Es lo más hermoso para un hombre, para una persona. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad, sin distinción de sexo, en la generalidad. Dios creó al hombre, varón y hembra, pero dijo creó al hombre. No dijo por separado, creó a la mujer o creó al hombre, no. Creó al hombre y lo hizo mujer, varona, varón, hombre, masculino, pero que traza la lista de toda la humanidad. Esta porción de la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con la iglesia, y como dije, todo aquel que le quiera prestar atención, la tomé en principio del libro de Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, la de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El deseo de ser un verdadero cristiano es ganar a Cristo. Esta debe ser la real conciencia del cristianismo, dar a nosotros el fruto de la pasión por el Señor, enamorarnos de Él perdidamente digo en el sentido que Él sea el sumo de nuestra vida, el porqué de nuestro existir, de ese amor apasionado que Él tuvo por nosotros, de tal manera que llegó a la cruz para ganarnos, porque Él nos ganó primero, porque estábamos todos en las manos de Satanás y Él nos libertó en esa cruz a todo el que quiere ser libertado, pero lo hizo por amor, no porque sacara alguna otra ganancia, porque era el Rey, era Señor, era Dios Todopoderoso, y aún así se vistió de pobre, cuerpo de carne, dejó todos sus lujos en el cielo, lo que pertenece a un rey verdadero, para hacerse un hombre insignificante en la carne, para padecer la tentación del pecado, vencerlo, para llevarnos a nosotros la salvación. Aquel que tuvo una vida infeliz en el mundo y conoce a Cristo ahora, sabe lo que estoy hablando y lo hermoso que es tener ese cambio. El pecado existe de miles de maneras. No solamente es en el engaño, en la mentira,
Hay cuantas cosas inmundas en el hombre sin Dios, que todo es pecado. El ganar a Cristo, cuando el Señor nos llama y vamos a Él, como último, porque muchas veces muchos cristianos hemos llegado a Él, como la última alternativa de no perderse en la muerte, en la horrenda muerte que puede ser la enfermedad, pero más allá la muerte espiritual, que el estar apartado por siempre de una vida feliz y padecer un infierno. Dios me salvó a mí de eso, y como salvará a todos aquellos que busquen a Dios en Cristo con todo su corazón. El cristianismo debe dar ese fruto, una real conciencia, enamorarnos del Señor, porque quien se enamora de verdad da la vida por su enamorado y no la quiere perder nunca. Y eso me hace cada día fuerte, aunque mi cuerpo está débil, pero tengo tanto aliento en mi espíritu todavía para servir a mi Dios. Muchas veces lloro en el día, pero es la emoción de sentir la presencia de mi Cristo en mi corazón. Y sé que cada día tiene que ser así más, porque cada día lo necesito más. No es que lo recibí hoy y mañana ya estoy completa. Cada día quiero más y más de Cristo, porque es mi vida. Él se convirtió en un ser humano para pagar en la cruz del Calvario lo que yo había pecado, lo mal que yo había hecho, por lo que usted ha hecho y por lo que la humanidad, porque el que dice que no es pecador está mintiendo. En algo faltó y en algo pecó, y cada cual lo conoce. En el Calvario a Él no le importó el dolor que padeció, porque Él lo hacía porque quería salvar al hombre de su propia maldad. Porque al hombre no le hace falta que le hagan algo para que sea malo. Ya la maldad la trae desde que nace. Y solo en Cristo se puede apartar. Muchos no creen esto, pero me da mucha tristeza pensar que si no aceptan esta verdad, un día tendrán que llorar. Él vino solo porque nos amó. Él vino a sacarnos de las manos de Satanás, como dije antes. Él montó en su hombro desgarrado por los latigazos que había padecido por la injusticia del hombre pecador. Cargó ese madero hasta llegar a lo más alto de una cumbre que pudo llegar en Monte Calvario, para quitar la maldición del pecado sobre la humanidad. Porque debemos de saber, hermano, que cada persona sin Dios está maldito, es maldito y no tiene perdón de Dios. Porque solo en Cristo recibimos el perdón de Dios. Y podrán decir lo que quiera el que no cree, pero mejor que acepte, que lea la palabra, que aprenda y verá que hay razón y que la palabra de Dios está escrita para darnos la salvación y la vida eterna. El Trino Dios nos amó sin medida, porque en la obra de la salvación participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que lo envió, el Hijo que aceptó, el Espíritu Santo que lo bajó. Lo bajó en el vientre de una mujer, lo depositó ahí para que hiciera carne, ese ser tan inmaculado, tan glorioso que estaba primero en el reino de los cielos. Y vino para abrazarme, para decirme que me ama y que dio su vida por mí. Y eso Él lo hace por cada pecador, hermano. Y vamos a leer este pasaje que a mí me encanta y que creo que cada día en mi corazón está.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo podemos entender claramente. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. ¿Ustedes se imaginan lo que es Dios? Dios es más grande que todo el universo, uniendo todo planeta, toda existencia del abismo, de todo. Dios es mayor que todo eso. Su poder es tan grande para hacer justicia, para amar, para crear. Por sobre todas las cosas está Él. Y en esa inmensidad, el hombre tan pequeñito, delante de Dios menos que una hormiga a su tamaño, Él lo ama con una medida sin igual. Por eso envió a su Hijo. Y su Hijo quiso venir porque como el Padre amaba al hombre, y el Espíritu como el Padre y el Hijo también ama al hombre, y se presta aún estar en este mundo para ayudar a lo que le hemos recibido al Señor, guiarnos, apoyarnos, cuidarnos, ayudándonos en las luchas cada día. Cristo cargó con los pecados del mundo, con su pecado y con el mío, como ya dije antes. Por eso es bueno que lo aprendamos a conocer. Y si hay alguien que no cree todavía, que no ha pensado que hay una vida después de esta que está en el mundo, y que puede ser muy bonita o puede ser muy dolorosa. La que es muy bonita es la que está con Cristo, y la que es muy dolorosa es la que está con Satanás, el infierno eterno, el padecimiento eterno. Cristo ama al pecador. En este momento voy a sobresaltar a la vida de Pablo, porque ¿quién era esa persona antes de conocer a Cristo? Era tan maldito, me permito decir esto porque dice Dios, que todo aquel que no tiene a su Hijo en su corazón, que no ha recibido el perdón de pecado, está maldito por el pecado. Era tan maldito y su función era servir al gobierno de Roma para cazar judíos o gente que creían en Jesús y matarlos. Los llevaban a los circos romanos, donde allí eran devorados por los leones. Esa era la muerte que le daban. Odiaban a los cristianos, odiaban a los judíos, pero así todo Dios, en su gran amor, a través de Cristo tomó la vida de Pablo, como ha tomado mi vida. Como muchos saben, los que hemos leído la palabra, que Pablo perseguía a los cristianos, como ya dije, y a los judíos, para que sean condenados y luego asesinados. Por eso Cristo, para salvarlos, los llamó un día, cuando Pablo iba a un lugar que había sido destinado para atrapar a los judíos. Y vamos a leer Hechos 9, 1 al 8. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este fue el encuentro de Pablo con Jesús, un encuentro que es maravilloso tener con el Señor, porque Pablo quedó ciego de sus ojos carnales en el momento que vio la luz, cuando Jesús le habló, pero antes estaba ciego también de sus ojos carnales, no podía ver la verdad del amor de Dios. Por eso odiaba a los judíos y odiaba a los discípulos del Señor. Pero Dios le dio la visión espiritual en ese momento. Le dio ojos espirituales y oídos espirituales para ver, escuchar al Señor. Vio con ojos espirituales la presencia de aquel majestuoso Señor que le hablaba desde esa luz para decirle y preguntarle: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Hoy mismo, hoy en día, persiguen a Cristo. Persiguen a Cristo con las falsas doctrinas, con enseñanzas idólatras. Muchas iglesias están enseñando falsa doctrina por ganancia propia. Le enseñan el amor al dinero, les enseñan el poder que tiene uno mismo como que es Dios, el poder que tiene para negar que está enfermo, y negando que está enfermo está declarando que está libre de la enfermedad. Están cegando los ojos espirituales con esas enseñanzas que le dan más valor a las cosas del mundo que las que Dios tiene para darle en el reino de los cielos. Y esta es una verdad. La iglesia maldita, podría decir, que reina el pecado, han llevado a la apostasía a muchos creyentes, porque la Biblia habla de la apostasía, y la apostasía únicamente está en el que creyó y se apartó, no el que no cree y todavía no recibe. La apostasía está en el que tuvo la fe y se apartó de ella. Ese es el apóstata. Es algo que tenemos que abrir los ojos, hermanos, porque esta es la mejor tarea que está haciendo Satanás hoy en este tiempo: engañar a los hombres con falsa doctrina. De cualquier cosa levantan un santo, de cualquier hombre hacen un Dios, y hay un solo Dios verdadero y un solo santo, el Dios de los cielos. Lo dijo Jesús. Y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Y si ellos comentan, han hablado esto, lo han dejado escrito para que nosotros lo sepamos, ¿cómo no hemos de creer? Estamos en un tiempo que por las leyes del hombre hay una gran perversión. Aún los cristianos, entre comillas, están aceptando las leyes del mundo, porque todo lo que le aumenta el voto a un gobierno lo ponen delante de los ojos del hombre para conformarlo, para llenarlo de alegría, aunque sea para asesinar niños, como hacen con el aborto y tantos otros vicios carnales que no los repito por amor al prójimo, pero están haciendo la palabra, perdonen, hermano, embelleciendo a las personas. Los llevan como si fuera ganado al matadero.
Pero Dios es amor. Aún a ellos les tiene extendida la mano de la salvación. Pero el tiempo se está acabando. Podemos ver lo que está pasando en la tierra, ya en el mundo. El que lee la palabra de Dios y busca los libros de Mateo, de Lucas, verá cuánta verdad. Si leen el libro de Apocalipsis, verán que todo esto que está ocurriendo escrito está. No es una casualidad lo que está sucediendo. Se está cumpliendo en lo más profundo la palabra de Dios. Y a los que somos creyentes nos da mucha pena por esta humanidad que va por el camino ancho a la puerta amplia que va camino al infierno. Muchos se pueden burlar de esta palabra, pero yo le doy gracias a Dios porque la puedo hablar. Porque he visto cosas de Dios, milagros de Dios, palabras de Dios, que Dios sabe que no miento. Y me aterra lo que viene. Me aterra por las personas que van a morir y que no tendrán la salvación aún. Pero hoy Dios nos está dando tiempo. Y esta palabra que comparto la hago como misionera de Dios, de transmitir sus deseos sobre la humanidad, aún sobre mucho pueblo que dice ser cristiano, pero está confundido, está extraviado todavía, pero que Dios quiere darle todo el entendimiento para que pueda ser participante realmente del reino de los cielos. El cristiano debe entender que la carne se debe al mundo, el espíritu salvado se debe al reino de los cielos. Toda obra del cristiano debe ser para el reino de los cielos, no para el reino de la carne. La plena gracia de Dios se manifiesta en todos aquellos que permiten que Dios obre sobre su vida a través del Espíritu Santo, llevándolo a toda verdad y no aceptando las influencias del mundo, por simpáticas que parezcan o porque alegre el corazón del que lo escucha. La verdad de Dios es una sola. Lo que es negro es negro y lo que es blanco. La luz es luz y la oscuridad es oscuridad. El santo, santo, santo es. Y el maldito, maldito, maldito es. La luz del Señor vino a este mundo, fue anunciada de antes que llegara Jesús a la tierra. Y esa luz todavía está porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Por eso la iglesia del Señor tiene que esforzarse cada día a buscar la verdad, no a conformar los corazones que si peca hoy tiene tiempo todavía de ser salvo. Sí, si se arrepiente, sí, pero uno no lo sabe. Por eso es bueno hacerle atender siempre que tiene que corregir su vida, aunque le duela, porque más le va a doler el día de mañana si no está con el Señor. Y serán perlas quitadas de nuestra corona, por no decirles la verdad. La verdad tal cual Dios la espera que se diga, porque Dios no es simpático para quedar bien con nosotros. La palabra de Dios es dura, pero es buena. Es como espada de doble filo, como dice su palabra, que penetra hasta los tuétanos. La palabra de Dios, en lo más profundo del corazón, nos hace entender lo que es bien y lo que es mal. Solamente que hay que vivirla, meditarla, saborearla, vivirla completamente para poderla comprender, enseñar con libertad y saber que lo que está diciendo es lo que Dios quiere que se diga, porque es su palabra. Los ojos espirituales que Dios nos da a los creyentes es lo que nos hacen ver más allá de lo que es la mentira, lo que es el engaño.
Podrán estar cubiertas con palabras muy bonitas o con cosas que parecen muy livianas, pero Dios nos muestra la oscuridad que hay detrás de ella. Y a veces podemos ser groseros para advertir, pero a veces nos queda otra forma de hacerlo. No es que seamos groseros, simplemente que es la palabra la que golpea. Seguir el impulso del Espíritu Santo como hizo Jesús, porque Jesús le fue manifiesto el Espíritu Santo antes de ir al desierto a luchar con Satanás. Él estaba con el Espíritu Santo y fue más que vencedor. Y siempre será más que vencedor, porque en Él habita la plenitud del Espíritu Santo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nosotros también está la plenitud del Espíritu. El Trino Dios está en nosotros, en los creyentes. Y somos los creyentes los que tenemos que esforzarnos a que la fe se nos aumente cada día. Porque tendremos lucha, tal vez tengamos que sufrir espanto, pero siempre la fe nos va a dar el impulso para ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo es identificarse con sus propósitos, tener amistad y unión con Él. Eso produce justicia, una justicia tan preciosa que solo se obtiene como don de Dios. Lo podemos leer en Filipenses 1:10 al 31. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por la verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Confesar siempre victoria.
Muchos quieren confesar victoria sin Cristo, pero la única victoria que es realmente victoria es la que se obtiene en Cristo. Por el poder de la boca del hombre, la victoria no tiene sentido. El hombre es engañado. Son guiados por el poder de Satanás. Mientras que se confiesa victoria en el nombre de Jesús, cuando Jesús realmente está presente, es una victoria verdadera. La dura apostasía está haciendo que muchos, como dije antes, hagan estrago. Porque muchos piensan que el cristiano no tiene que sufrir ni enfermedad, ni escasez, etc. El cristiano verdadero sabe que el sufrimiento que padece es para la gloria de Dios, como así lo vivió Jesús. Por eso la fe, en cada acción que miremos para el futuro, debemos decir, si Dios quiere, como lo enseñó el Señor. Así sea aun cuando nos acostamos. Si Dios quiere, mañana haré esto o me levantaré simplemente. Y así en cada acto de nosotros. A veces se plantean proyectos largos en la vida, ilusiones, son todas ilusiones. Pero tenemos que movernos por la fe y por la palabra de Dios, lo que nos enseña. No sabemos en qué hora el Señor nos lleva. Por eso digo esto. Hoy puedo estar muy bien, muy sano, muy contento, muy feliz. Y Dios dijo, hoy te llevo. Como le dijo el rico que guardaba para el futuro su riqueza. Había llenado sus almacenes de cuántas coronas tenía y tenía para vivir una vida de locura, de soltura por la cantidad de dinero. Pero le dijeron, hoy vienen a buscar tu vida. Y Dios nos lleva cuando Él quiere, cristiano o no cristiano. La vida se termina cuando el Señor lo dispone, no cuando el hombre quiere. Dios permite la muerte porque Él es el Señor. Él lo puede todo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Lo que Dios no hace es presionar al hombre para que haga lo bueno. Le enseña con el amor de su Hijo que debe de apartarse del pecado. No lo mete preso para que se arrepienta, ni le quita la comida. ¿Saben quiénes a veces no han tenido comida y se han sufrido más que cualquier otro? Los verdaderos cristianos. Pero han tenido este gozo. Como dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y eso es una gran verdad. Hoy hay, como dije, una terrible apostasía que está consumiendo el mundo. Y la iglesia puede ser contaminada. Por eso debemos mirar el futuro, pero en Dios, no en otra cosa, no en el mundo, sino en Dios. Él es nuestro futuro. En el reino de los cielos tenemos nuestra vida. El Señor nos ha escogido para salvación y aquel que conoce a Dios, que su corazón es enteramente para Él, Dios lo ha anotado en el libro de la vida y no lo quiere borrar, porque también puede borrar su nombre o el mío del libro de la vida si yo me apartara de Él, porque escrito está que debemos hacer las cosas como Él quiere, por el bien propio, para que el día de mañana tengamos el gozo pleno de la eternidad, no el sufrimiento eterno. Y en ese libro de la vida el Señor nos ha escrito, como dije,
que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Si nosotros oramos, ¿a dónde van nuestras oraciones? Si estamos en Cristo, en la tierra no se quedan. Para el reino de los cielos, donde el Padre responde a cada una de esas oraciones de acuerdo a su voluntad. Las oraciones que el hombre hace a los ídolos quedan acá en la tierra y el diablo las absorbe. El diablo también hace milagros, pero luego se queda con su alma para hacerla sufrir en el futuro. Por más que no lo crean, créalo y no lo quieran probar a esto. Dios conoce el día de mañana, nosotros no. ¿Quién puede decir que voy a vivir mañana? Por más planificado que tenga el día, puede que se dé, pero no tenemos la seguridad. Solo en Cristo está la verdad, solo en Dios. Por eso es imperioso si Dios quiere. Y Dios nos dará la oración perfecta a través de su Espíritu Santo para elevar antes de dormir. Señor, si tú quieres, mañana amaneceré. Y la oración que pondrá el Señor en nuestro corazón será siempre para el bien de nuestro espíritu. El estar con Dios no significa que nuestra vida en la tierra será un gozo pleno en la carne. En el espíritu sí, pero en la carne no. Porque podemos ser maltratados, estar enfermos, agobiados por miles de situaciones que nos exigen esfuerzo más allá de lo que podemos hacer. Pero Dios está con nosotros y nos da la fuerza, nos da el consuelo, nos da el tiempo. Y así pasamos el día. Y no despreciemos a que está perdido en el mundo, sino que lo amemos con todo nuestro corazón. Más aquellos que han conocido la palabra y están haciendo las cosas mal. Amémoslo más que a nosotros mismos, como Cristo nos amó, que un día dejó su ser maravilloso, glorioso, para venir a sufrir por nosotros. Y suframos las penalidades de ese hermano, de ese ser perdido, en oración, en llanto, en tiempo de perseguirlo con la palabra de Dios en oración. Aunque a lo mejor no lo tenemos presente, pero sí, el Espíritu Santo sabe por quién estamos orando, por quiénes, y Él se encarga de decirle al Padre, y el Padre hace la obra en el lugar que sea y en el momento que sea. Todos fuimos una vez una oveja perdida. Entonces debemos animarnos a que otro pueda ser encontrado, como fuimos encontrados nosotros. El que vive en Cristo no pertenece al mundo, lo tiene que saber. Y su vida tiene que ser muy diferente si realmente él cree eso, que pertenece al reino de los cielos. Que somos ciudadanos de ese reino. Y que por eso mismo tendremos luchas espirituales, tanto en el cuerpo como nos pueden hacer sufrir en la carne. Pero siempre, como dije antes, tener eso de creer que Cristo en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos hace más que vencedores a través de su Espíritu. Siempre, siempre que así confiemos en el Señor, seremos vencedores de batalla. Y acá en la tierra no veremos la victoria, no veremos la corona, pero en el cielo cuando lleguemos Dios nos mostrará cuántas batallas ganamos
o en cuántas podemos ser derrotados. Hoy es el tiempo que ya está zarandeándose el trigo de la chala, la cáscara que le sale al trigo, de la paja. El grano tiene que quedar limpio. Solo los granos limpios entrarán al reino de Dios. Y es por eso que la iglesia tiene que mirarse, tiene que cuidarse, tiene que hacer cada día el reencuentro con el Señor y conversar con Él y decirle: Señor, ¿en qué debo de cambiar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy equivocado? Señor, ayúdame a hacer las cosas como tú quieres en todo, porque quiero estar contigo siempre. Y el Señor nos ama tanto que siempre nos ayudará en ese sistema. Nunca nos dejará solos, nunca nos abandonará, porque el Espíritu Santo está, Él lo envió para eso, para que siempre salgamos adelante, en donde nos creamos no tener fuerza o que nos falta un poco de fe. Él es amor, Él es nuestra victoria. Por última, la acotación que hago está en Mateo 7, versos 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por esto digo, hermano, que cada día le preguntemos al Señor: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy errando? Ayúdame para arreglar esa situación. Enséñame, Señor. Líbrame del error. Y como dije, Él es bueno. Él está con nosotros. Y si tenemos ese sentir, por algo es. Y Dios se pone contento, el Señor se pone contento, porque queremos ser corregidos. Y necesitamos ser corregidos cada día. Porque muchas veces la carne nos hace creer que estamos bien, que lo que estamos haciendo estamos muy bien encaminados. Y podemos estar tan errados. Pero el Señor lo sabe y Él nos ama. Y si lo buscamos así, Él nos ayudará siempre. Jesús lloró por los que se pierden. Lloró amargamente antes de entrar. Y se lo hacía por el pueblo judío, porque el pueblo judío se perdía todo, porque él sabía que no lo iban a aceptar en el momento que ya iba a ir a la cruz, cuando iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Lloró amargamente, un llanto como cuando estuvo en el desierto para ir a la cruz, que sudó gotas de sangre, porque sabía el dolor que iba a padecer por nosotros en ese sacrificio, pero lo hacía por amor a nosotros. Y le dijo al Padre: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, y si no, se haga como tú quieres. El Padre hizo como Él quiso, permitió que su Hijo fuese a la cruz. Y allí Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces no sabemos lo que estamos haciendo, hermano. Por eso es bueno preguntarle al Señor: Señor, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo lo estoy haciendo? Endereza mis pasos. Y pedirle al Espíritu Santo hoy y siempre: ayúdanos, Señor, para que estemos en línea con Cristo, para que seamos hallados en Él, para cuando vengas tú a llevar a la iglesia, a levantarla, estemos en Cristo para que nos levante. Hermano, no se pierda la oportunidad
de que miremos siempre a Cristo, de arreglar nuestras vidas, de ayudar a los que están perdidos y a aquellos que pueden estar en el mundo y que puedan tener el deseo, aunque se burlen de esta palabra, pero piénsenla, ¿qué espera después de su muerte? ¿Cree que va a quedar enterrado y para siempre va a estar ahí, se haga polvo y no va a existir más? Ni su carne va a dejar de existir, porque un día va a ser resucitado aunque sea polvo, para ser vestido, si es de Dios, como hombre nuevo, cuerpo glorificado, y si no en el cuerpo que tuvo, podrido por el pecado, lleno de inmundicia, para el reino de Satanás. Pruebe todas estas cosas, cree en la palabra de Dios, piénsela, sea certero, sea objetivo, no se deje engañar por el mundo, ni por aquellos que prometen riqueza, ni por aquellos que están dándole libertad al mundo para que peque como quiera, porque hay un Dios de justicia y esa justicia está pronta para llegar al mundo. Dios nos tenga misericordia a todos, personalmente, por la familia, por la iglesia y por el mundo perdido. Padre mío, gracias por esta palabra. Señor, yo te ruego que concedas, Señor, una bendición especial en este mensaje para aquellos que la han escuchado, Señor, para que sus oídos sean preparados, Señor, y su mente y su corazón sean abiertos como sus ojos espirituales, para que vean la plena verdad de lo que es realmente ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Dios los bendiga, hermanos, y aquel que escuchó la palabra. Y a mis hermanos les diré, si Dios quiere, nos veremos mañana, porque es todo lo que Él quiere. Y si no, si tenemos que partir, nos veremos en el cielo, en nuestra esperanza de que un día todos estemos reunidos en el cielo. Y así le pido al que escuchó y quiera creer, que un día, aunque no le conozca hoy, un día lo conoceré en el cielo. Bendiciones. Yo siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, muy juntito a mí. Mirar a sus ojos serenos y tiernos, qué dicha tan grande sería para mí. Quisiera saber cómo era su rostro, figura gloriosa, que era tan linda, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Al ver los grabados de cuadros pintados de aquellos que dicen ser el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues creo que es falsa creación de un pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de